Pues buenos días a todos, espero que estén muy bien. Vamos a platicar acerca de pues cómo reaccionan los mercados ante la baja de calificación de Moody's y también qué significa esto que le bajen la calificación de AAA. eh, Como le dicen ahí, le bajan un notch, le bajan una calificación y esto pues hace reaccionar a los mercados, pero no tiene, vamos a ser sinceros, no es una reacción muy fuerte. Esto debido a que, pues un poco, cómo funcionan las calificadoras pues, en los mercados y qué es lo que nos están diciendo. Bueno, vamos a ver primero cómo están los mercados hoy. Pues los cuatro índices en terreno negativo, por ahí está subiendo ligeramente el Dow Jones. Está en 0%. El Russell cae 1%, el Standard Poor's 0,3% y el Nasdaq 0,4%. Vemos 6 de los 11 sectores en terreno negativo. Sobre todo el que más cae es el sector de energía. Miren cuánto está cayendo el gas natural, está cayendo alrededor de 5,6%. El precio del petróleo cae ligeramente, estamos hablando de que está en 62,54, arriba de los 59 que habíamos visto anteriormente, pero también lo que vemos es que está muy por debajo de lo que habíamos visto anteriormente, 70s, y bueno, esto se debe tal vez a las perspectivas de crecimiento a nivel global. Ya vimos la semana pasada, cómo se caía, bueno, cómo se redujo de manera importante el consumo, las expectativas de inflación, las expectativas del consumidor, todos esos datos que son datos adelantados y quiero hacer un énfasis aquí. Hay datos adelantados, hay datos coincidentes y hay datos que podemos decir que son atrasados, ¿no? El dato de la confianza del consumidor es un dato adelantado que nos dice cómo va a estar el consumidor en algunas fechas, y el dato, por ejemplo, de las ventas al consumidor es un dato que podemos decir coincidente porque más o menos sucede en el mismo tiempo que sacan ese dato, pero también hay datos atrasados. ¿Y por qué menciono estos datos atrasados? Bueno, porque el tema de las calificadoras precisamente es un dato atrasado. ¿Y a qué me refiero con esto? En realidad, lo que menciona Moody's, ¿no? Es el tema de las... un poquito los gastos, el déficit, el nivel de deuda, todo eso nosotros ya lo sabíamos, todo eso los mercados ya lo sabían. Simplemente, pues lo que hace este Moody's es decir, pues bueno, hay algunos problemas y le vamos a bajar la calificación, pero son datos que ya todo el mundo teníamos, no es algo que se esté anticipando a absolutamente nada. Los mercados inclusive se adelantan a este tipo de calificadoras, porque los mercados tienen datos pues sí, prácticamente en tiempo real, y las calificadoras, pues podemos decir que revisan las calificaciones una vez cada mes, una vez cada 2 meses, en fin. Y lo que estamos viendo, pues es que le reducen la calificación a Estados Unidos de AAA a AA más. Esto es en escala de, digamos, de Standard Poor's. Y lo que vemos es que no es la única que le ha bajado la calificación. Si vemos Fitch y Standard Poor's, ya le habían bajado la calificación. Inclusive Standard Poor's se la había bajado desde 2011. Fitch se la baja en 2023, es decir, la única que faltaba en confirmar este tipo de calificación era Moody's. Y bueno, la verdad es que no tiene tanto impacto en los mercados por lo mismo que estoy diciendo. Al final, todo mundo sabe cuál es el nivel de déficit, cuánto están gastando en Estados Unidos, cuánto están recibiendo, y eso, pues bueno, me parece que no debería de afectar mucho a los mercados. Lo vimos también en 2008 con la crisis financiera, que claramente las calificadoras pues fallaron ahí con muchas empresas, y lo que estábamos viendo pues es que claramente estaban viendo el pasado y no hacia adelante. Por eso pues los mercados no se mueven tanto. Y lo podemos ver también en la tasa de interés, es decir, ¿dónde estaba la tasa de interés el día viernes antes de que le bajaran la calificación? Alrededor de 4,40, ahorita está en
4,50. Esto no es un movimiento tan fuerte, lo hemos visto ya muchas veces. Igual sí sube un poquito la tasa de interés a medida que la perspectiva de riesgo pudiera ser un poco más alta, la percepción de riesgo pudiera ser un poco más alta, pero tampoco es nada catastrófico. Ahí les encargo si le bajaron la calificación a México, que exactamente se encuentra pues no exactamente, pero se encuentra en la línea para dejar de ser grado de inversión. Ahí sí tendría un problema mucho más grande porque al bajar de grado de inversión saldría de muchos índices, pero Estados Unidos sigue siendo hoy por hoy pues la deuda, digamos, libre de riesgo por definición. Estamos hablando de que AA más sigue siendo una calificación bastante buena. Además, la mayoría de la deuda en Estados Unidos está denominada en dólares y eso hace que las cosas sean mucho más fáciles porque pudieran imprimir esos dólares para pagar la deuda, pagándolo con la inflación, pero al final de cuentas sigue siendo la deuda o el activo libre de riesgo por definición. Y, pues en eventos de volatilidad seguirá siendo un refugio. No tiene tanto impacto esto de la baja de calificación por esas cosas que les estoy mencionando. No es la primera que lo baja y además, pues ya todo el mundo tenemos los datos. Hay que tomar así las calificadoras, trabajan un poco como dicen exposed, es decir, después de los hechos y pues los mercados ya tenían toda la información. Obviamente no es una buena... pues una buena noticia para el gobierno de Estados Unidos, no es una buena noticia para Donald Trump, el hecho de que bajen la calificación genera algo de ruido, genera algo de mayor incertidumbre, pero más hacia, digamos, hacia el retail, no tanto a los inversionistas, digamos, tan sofisticados. Lo que estamos viendo es que no se mueve mucho, los mercados sí caen el día de hoy, pero caen muy ligeramente. Obviamente es un escándalo para el gobierno de Estados Unidos, pero es algo que pues no tiene tanto peso y al no tener tanto peso, pues bueno, no vemos tanta reacción en los mercados, la volatilidad se mantiene por ahí de 18, lo cual es relativamente normal. Estamos viendo el Bitcoin que sigue cayendo poquito, 103,8 y los demás mercados, por ejemplo, México sube hoy 0,5%, los demás mercados tampoco teniendo reacciones importantes. Entonces, bueno, no hay mucho de qué preocuparnos. El hecho de que bajen la calificación crediticia, insisto, no es la primera y además no tiene tanta relevancia por cómo funcionan las calificadoras. Hablamos del tipo de cambio también, 19,40 subió, bueno, mejoró un poquito contra lo que habíamos visto anteriormente, 19,50. Esto también, pues, un poquito en línea con lo que estamos viendo en Estados Unidos, que la moneda, el dólar, es el que se está devaluando contra las demás monedas, no necesariamente el peso es el que se está apreciando contra el dólar, sino es el dólar contra las demás monedas. Ya vimos un poquito el tema de las tasas de interés y el día de hoy salen algunos datos interesantes, no en Estados Unidos, no en México. Lo que vemos es una caída en el Conference Board Leading Index. Este es un dato muy importante, cae 1% y esto se acumula a los datos adelantados. Este dato, el Conference Board Leading Indicator o Leading Index, es el que toma en consideración esta institución, el Conference Board, para medir qué tan cerca o qué tan lejos estamos de una recesión y vamos a revisarlo rápidamente para... ¿En dónde está actualmente el leading indicator? Está justo en la raya donde está la recesión, la señal de recesión. Y esto no me sorprende porque los datos adelantados que vimos el viernes coinciden con pues con esta baja en el leading indicator. Y aquí tenemos todos los, digamos, datos que toman en consideración, como el Standard Poor's, la tasa de interés, las expectativas del consumidor, el ISM, los permisos de construcción, todos estos son datos adelantados y pues los últimos que vimos fueron bastante malos, lo que hace que bajen.
baje un poquito y se encuentre justo en esa señal de recesión donde es pues, cuando cae alrededor de 5% este índice, pues ya está marcando señal de recesión. Me parece que no sé si ya lo rebasó, pero bueno, ya está ahí y esto se debe nada más a los datos adelantados. Esto se confirmaría con los datos coincidentes, ¿ok? Es decir, cuando salgan los datos coincidentes y salen por debajo de lo que estábamos viendo anteriormente, puede haber una recesión, pero bueno, esto nada más es es una predicción, por decirlo de alguna manera, en base a los datos, en base a las encuestas, y es lo que estamos viendo. En fin, por acá veo algunas preguntas. Denme un segundo. Buen día. 18% del ingreso de Estados Unidos va para pagar deuda. Es correcto. Y se dice que pues se dice que pudiera llegar a ser el 30%, ¿ok? Por eso hay que ver cómo le van a hacer, sobre todo si viene una recesión en la parte fiscal, es decir, cómo va si viene una recesión, si viene una desaceleración en la parte fiscal, cómo van a incentivar a la economía de Estados Unidos, sobre todo con estos datos. Otra oportunidad para comprar, esa es una buena, este, una buena expresión, ¿no? Quizás, porque no sabemos bien cómo los mercados se van a mover, sabemos que a largo plazo estos suben, pero de corto plazo, pues difícilmente le vamos a atinar. Entonces, pues eso es lo que tenemos el día de hoy, el leading indicator mostrando ya probablemente señales de recesión, el tema de la calificación de Moody's que la baja a doble A más. La probabilidad de default es bastante baja, muy baja. Todavía está con una muy buena calificación. Además, su deuda está emitida en dólares. Entonces, eso hace que baje aún más pues, las probabilidades de default. En fin, espero que tengan muy buen día. Nos vemos el día de mañana para ver más datos. Mañana vamos a tener por ahí sobre todo el tema de algunos discursos de la Fed. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. El miércoles, por ahí, algunos otros datos. El jueves estaremos viendo el crecimiento del Producto Interno Bruto en México, la inflación de mediados de mes y el viernes también algunos otros datos. No es una semana tan movida en términos de datos, pero bueno, vamos a estar revisando lo que salga. En fin, espero que tengan muy buen día y nos vemos el día de mañana.